es un punto de partida. Hay un montón. Los Pelato y Caputo no hablaron. A ver. Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estamos? Querido Pedro, muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, como acabas de observar en el monitor, vimos las imágenes de Santiago Caputo cuando se llevó a cabo el debate, ahora a mitad de semana en Cava, intimidó a un fotógrafo que le sacó fotos mirándole su acreditación y además sacándole fotos, ¿no? Y vas a hablar sobre esto. Ahora, Álvaro, a fuerza de ser sincero, la intolerancia con la prensa no es exclusivo de Milei. Pero no porque lo hayan hecho los otros presidentes, uno va a dejar de señalarlo. Los estoicos dicen que uno se debe preparar para las tempestades, para las críticas y para el advenimiento de situaciones negativas. ¿Para qué? Para no perder la templanza. A mí me gustaba mucho una reflexión que hacía Albert Einstein, que decía que dos cosas había infinitas en el universo. Una era el espacio y el otro la imbecilidad del hombre. Y del espacio no estaba seguro, ¿no? Ahora, sí, la verdad es que la intolerancia del gobierno desenmascara a este gobierno, ¿no? Nos preguntamos cada vez más qué clase de ideología es a la que este gobierno adscribe. En primer lugar, ¿no? Y ya vamos a volver sobre el tema, ya no hablan más de Alberdi, ¿no? Sí, de pronto a Alberdi, que lo tenían tatuado y pusieron un billete, digamos, con la cara del presidente, ya no hablan más de Alberdi, sí. Ya les queda incómodo. Personaje Alberdi. Molesto. Absolutamente. En segundo, entonces eran liberales. Ya después aclararon que no eran liberales, que eran libertarios. Bueno, la verdad yo he tenido, no particularmente el placer, pero bueno, sí he tenido la oportunidad de leerlo a Robert Nozick, que es el escritor, digamos, el profeta más contemporáneo, digamos, que tiene el libertarismo. Y la verdad, Robert Nozick es un postulante de, básicamente, del Estado mínimo, ¿no? Él dice, entre la anarquía y un Estado mínimo, por favor, prefiramos un Estado mínimo. La anarquía no me gusta. Él le contesta a los anarquistas y, por supuesto, le contesta a los demócratas sociales. Pero lo que dice, deberíamos tener un Estado mínimo. A mí lo que me sorprende es Milei, ¿no? Que decide tener un Estado mínimo respecto de la cuestión del sostenimiento de la prensa como valor, digamos. El pueblo quiere saber de qué se trata desde el 25 de mayo de 1810 para acá. Pero así como dice, bueno, nosotros no tenemos por qué pagar una pauta, básicamente, en ningún tipo de medio de comunicación, luego sí quiere intervenir en toda y cada una de las facetas de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, de pronto, esta cuestión, saber quiénes son fotógrafos y quiénes no lo son, ahora es con esta animalada. Antes fue con el fotógrafo al que descerebraron con una bomba de gas lacrimógeno en una protesta y salieron a decir que no, que era fotógrafo independiente. De pronto, o sea, si tenés relación de dependencia sos fotógrafo y si no, no. Sí. Los periodistas, por supuesto, los trata de pautados, de mercenarios. Los únicos héroes son, curiosamente, solo los que están para cantar alabanza a las piedras que pisa básicamente Milei. Entonces vos te das cuenta que Milei tampoco es libertario, ¿no? Que en definitiva es, digamos, una vertiente básicamente del liberalismo. Porque el liberalismo se funda sobre la necesidad sustancial de que el gobernante rinda cuenta. Porque la rendición de cuentas es una manera de empoderar al pueblo. Y porque para el liberalismo el poder tiene que tener el pueblo. Está bien, no vamos a gobernar ni vamos a deliberar sino a través de los representantes. Pero nosotros elegimos representantes, no delegados. Nunca delegamos el poder. El poder es nuestro. Y elegimos representantes que justamente nos representan. Pero el poder en la democracia siempre es básicamente el poder del pueblo. Y vos sabés que ahora pasó el Día del Trabajador, que en la Argentina, como en muchos países de Europa, en realidad debería ser el Día de la Constitución. O sea, en muchos países en Europa no coincide el Día del Trabajador con el Día
básicamente de sus constituciones, pero el día del dictado de sus constituciones son días verdaderos, de una verdadera festividad trascendental. Para nosotros debería ser ni más ni menos que eso, ¿no? En primer lugar, porque hay trabajo, como hay en la Argentina, por esa constitución. Claro. ¿No? Mucho muy anterior a la masacre del 1 de mayo de 1886 en Chicago. Esta es del 1 de mayo de 1853. Y ahí se establece el derecho al trabajo y al ejercicio de la industria lícita. Pero además ese trabajo es trabajo libre, porque el artículo 15 de la Constitución declara que en la Argentina no hay esclavos. Antes que en Perú, antes que en Brasil y más de una década antes que en Estados Unidos. Esa Constitución dictada por Alberdi, ¿no? Y además, ese trabajo que es libre no discrimina. Lo único que te piden es idoneidad para poder tener acceso a un empleo. No hay título de nobleza, no hay bienes, no hay fueros personales, no hay prerrogativa de sangre, todos son admisibles en el empleo sin otra condición que la idoneidad. Por supuesto, a esa Constitución le debemos mucho más que los derechos laborales, el derecho de peticionar, entrar, transitar, permanecer y salir del país en libertad. Básicamente, el derecho de publicar sin censura previa, el derecho inviolable de la propiedad, de la que nadie puede ser privado sino con sentencia fundada, el hecho de que se te va a juzgar por delitos solo con leyes anteriores y con jueces naturales, es decir, lo que la Constitución crea es un mundo, es una Argentina de hombres libres, básicamente de inspiración de Juan Bautista Alberdi. Y pasó antes del 1 de mayo, y a propósito de la libertad de expresión, un hecho poco recordado que conmemoramos los 22 de abril. 22 de abril hay una edición extraordinaria de la Gaceta de Buenos Aires, de Mariano Moreno. 22 de abril de 1811. Porque el 20 de abril, en una reunión del Cabildo, el deán Gregorio Funes tiene un discurso sobre la libertad de expresión que es monumental. Claro. 1811. Deán Funes dice, che, es cosa sabida que la libertad de expresión es la madre de la libertad de pensamiento. Esta idea de 1811, yo me lo voy a encontrar recién en la década de los 80 de nuevo, en que es la democracia de Giovanni Sartori. Con Sartori dice, libertad de prensa es libertad de pensamiento, porque la libertad de pensamiento no es tener un rincón para poder pensar en paz, sino tener libre acceso a toda la fuente de pensamiento, en ese momento impresas. Lo dice el deán Funes en abril de 1811 en la Argentina y dice, por ende, libertad de expresión, que es libertad de pensamiento, es libertad. Y tiene que ver con una propiedad de los seres humanos. Así como somos dueños de las cosas que poseemos, también somos dueños de formarnos, de cultivarnos, de conocer y de pensar. Y entonces lo que dice Gregorio Funes es, yo puedo cometer abuso disponiendo de mis libertades, de mis bienes. Con lo cual la justicia solo interviene cuando hay un delito, ¿no? Yo no voy a pedirle permiso a la justicia para vender mi casa, simplemente la vendo, ¿no? La justicia me interviene si hubiera un delito con la venta de mi casa. Bueno, con la libertad de prensa y con la libertad de pensamiento ocurre lo mismo. No podemos ir a pedirle a la justicia permiso para ver qué vamos a publicar y qué vamos a pensar, ¿no? De ese discurso, es tan importante ese discurso que cuando se dicta el reglamento de la libertad de expresión del primer gobierno criollo de la Argentina, no tiene fundamento, porque los fundamentos son el discurso de Deán Funes. Y lo más increíble de todo es que 40 años después, Juan Bautista Alberdi, cuando escriba las bases, toma ese elemento fundacional de nuestro país para consagrar en nuestra Constitución precisamente el derecho de publicar en la prensa sin censura previa. No quiere decir que no tenga responsabilidad ulterior lo que publicas. Siempre, todo Nosotros acto humano tiene responsabilidad. somos libres de opinar y somos libres de publicar documentadamente. ¿Sí? Ahora, no va a haber censura previa. Sí va a haber libertad básicamente para poder publicar. Esa gestación liberal de la Argentina, luego consagrada en la Constitución liberal de Alberdi, es lo que este gobierno de liberales truchos básicamente está poniendo en jaque. No tiene que ver con poder escribir y con poder publicar.
tiene que ver sustancialmente con nuestra identidad como argentino. Ser argentino es gozar de esos derechos y esas libertades. Raúl Zaffaroni, no Eugenio, Raúl Zaffaroni tiene un libro que se llama Libertad de Prensa y Libertad de Empresa. Y ahí dice, esto que vos plantea lo que vos decías, dice, la libertad de pensamiento es un derecho natural. La libertad de prensa, como un reflejo de esto, terminamos diciendo que la libertad de prensa viene de un derecho natural. Y ahí cuenta que cuando hay fallos en contra de un periodista, donde se analiza su conducta, que el juez debe ser lo suficientemente cauteloso para poner la pena, para que esa pena no afecte su libertad de prensa posterior, porque le estaría haciendo un daño a la República. Mirá qué claridad para decir, a ver, es culpable, pero ojo con la pena, no afectemos su libertad de prensa, porque estamos afectando algo mucho más importante que a esa persona, ¿no? Y como vos decís, hay libertad de prensa. Si el presidente tiene algo para quejarse, tienen los tribunales, no para descalificar. Claro, mirá, Pedro, lo 1 de mayo, que es el día de la Constitución, a mí me enseñan que Tucumán no es la provincia más chica del país, sino que Alberdi nos queda grande. Yeah. Nos queda grande como provincia y de cara al gobierno de Milei nos queda grande como país. Sí. Y muchos gobiernos lo escondieron a Alberdi. Así es. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal.